Este segundo trimestre que se va a dar inicio hoy, por favor, ya empieza el curso, como digo, a la medida que avance el curso, pone un poco tedioso. En el primer trimestre, pues, no tengo ninguna observación, salvo algunos que son escasos, los que han salido mal, ¿no? Pero tampoco están pésimos, ¿no? Hay que felicitar a aquellos alumnos que han hecho muy bien su examen, ¿no? Pero en este segundo trimestre sí ya la evaluación va a ser más constante, ¿no? Vamos a tratar esta vez funciones oxigenadas, ¿no? Funciones oxigenadas. Aquí sí vamos a hablar de propiedades físicas, propiedades químicas de cada función. Aquí sí vamos a tener evaluación, por lo menos 3 evaluaciones parciales, ¿de acuerdo? Para poder hablar de teoría y de ejercicios. Ya les he dejado en la plataforma Thunder, les he dejado la separata o el material, como también en el grupo Facebook de cuarto año, les he agregado el día miércoles, ¿no? Ahí están ya el material debe tener en sus manos. Entonces vamos a hablar nosotros esta vez de funciones oxigenadas. ¿Qué vienen a ser las funciones oxigenadas? ¿No? Son compuestos orgánicos ternarios. Si te digo ternarios es porque están constituidos por 3 átomos, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. O sea, las funciones oxigenadas son compuestos orgánicos ternarios constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, donde el átomo de oxígeno forma o está formado por un grupo de átomos que se denomina esto grupo funcional, ¿no? ¿Cuáles son las funciones oxigenadas que vamos a observar o vamos a estudiar? La función alcohol, la función éter, la función aldehído, la función cetona, la función ácido carboxílico y la función éster. El alcohol, el éter, el aldehído, la cetona, los ácidos carboxílicos y la función éster. El grupo funcional del alcohol es el radical oxidrilo, o también llamado hidroxilo, ¿no? Que es el oxígeno al hidrógeno. Se llama hidroxilo o también oxidrilo. El éter solamente ves el oxígeno, ¿no? Y esto se llama oxi. El aldehído, vas a observar el carbono que se une al oxígeno con doble enlace y el carbono se enlaza al hidrógeno, que se llama carbonilo, el grupo funcional, que también recibe el nombre de formilo, ¿no? O sea, puede decir formilo o carbonilo. La cetona, su grupo funcional también se llama carbonilo. ¿Cuál es la diferencia entre el aldehído y la cetona? Porque en ambos, el aldehído y la cetona, su grupo funcional es el carbonilo. Pero ¿cuál es la diferencia del carbonilo en los aldehídos? Que en los aldehídos el carbono se enlaza a un átomo de hidrógeno, en tanto que en la cetona el carbono se va a enlazar a otro átomo de carbono. Esa es la diferencia del grupo funcional del carbonilo entre un aldehído y una cetona. Repito, en el aldehído el carbono se enlaza al átomo de hidrógeno y en la función cetona el carbono se enlaza a otro átomo de carbono. El ácido carboxílico, su función o su grupo funcional se llama carboxilo. Observas el carbono que se enlaza al oxígeno con doble enlace, el otro es oxígeno con enlace simple, el hidrógeno. La función éster se llama el grupo funcional carboalcoxi. Carboalcoxi. Observa el carbono al oxígeno con doble enlace y el otro es simple. Entonces, el grupo funcional de los alcoholes se llama hidroxilo u oxidrilo. En el éter, oxi, en el aldehído y en la cetona se conoce como carbonilo. La diferencia es que el carbono se enlaza a un átomo de hidrógeno en el aldehído y la cetona un carbono a otro carbono. El ácido carboxílico, su grupo funcional se llama carboxilo y en el éter el carboalcoxi. Fórmula general de un alcohol. Cuando el alumno ve R significa que es un radical que puede ser el metil, etil, propil, es un radical. Como puede ver también un radical aril, que es el fenil o el bencil. Radical. El éter, el oxígeno en el centro y a los extremos radicales. El aldehído, el radical con el CHO. La cetona en ambos radicales y en el centro el grupo carbonilo, el CO. En el ácido carboxílico, el radical con el grupo carboxilo, carbono, oxígeno. Y en el éster, dos radicales y la función carbono. Ahora, ¿cómo reconoces
¿Cómo reconoces un alcohol, un éter? Lo vas a reconocer un alcohol porque siempre vas a observar el radical oxidrilo, el OH. ¿Cómo reconoces un éter? El oxígeno en el centro y a extremos radicales. ¿Cómo reconoces un aldehído? El chove, el cho. Siempre decimos el cho. Una acetona, el co, en el centro, el grupo carbonilo, el co. Repito, cuando el alumno observa el cho, ya es un aldehído. Cuando observa el co, es una acetona. El ácido carboxílico, el carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. Mientras que la función éster, ¿no? En lugar del hidrógeno, ya observas un radical. ¿Ve? Observa, tiene el carbono, los dos oxígenos, pero va un radical. Repito, ¿cómo reconoces un alcohol? Cuando observas el radical oxidrilo. ¿Cómo reconoce un éter? El oxígeno en el centro y extremos radicales. Cuando el alumno observa el CHO, ya es un aldehído. Cuando veas el grupo CO, es una cetona. Cuando observas el carbono, dos oxígenos y un hidrógeno, ese es un ácido carboxílico. Y en lugar del hidrógeno es un radical, ya este es un éster. De esa forma reconoces las funciones oxigenadas, que son compuestos ternarios formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Ya en su separata, agréguele solamente un costado los ejemplos, porque todo esto está en la separata. Agréguele los ejemplos. ¿Claro, por favor? Esto puedo borrar, ¿de acuerdo? ¿Lo borro? Hablen. Porque todo esto está en la separata. Agreguen los ejemplos un costadito. ¿Puedo borrar? Hablen esta parte, por favor, alguien. Ah, no, ya no lo compré, pues, o sea, quería comprarle esas cosas, pero con el fin yo por el fin de mejorar mi cámara. De repente es el CPU o la cámara del celular, ¿no? Pero estaba también sacando presupuesto también, pe. El disco, pe. Eso me dijeron. Ujú. ¿Esto puedo borrar, jóvenes? Hablen.
¿Cómo? ¿A cuál? ¿Borrar los ejemplos, jóvenes? Hablen, por favor. Sí, ¿no? Ah, ok. Muy bien. Ahora observemos función alcoholes. En tu separata te ubicas, en tu separata ya no ubicamos hablar de funciones alcoholes. ¿Qué entiendes por una función alcohol? Los alcoholes son compuestos orgánicos. No te olvides que estamos en química orgánica. En química orgánica, usted me dice son compuestos orgánicos. No me va a decir que son compuestos inorgánicos, porque estamos hablando en química orgánica. Entonces, los alcoholes son compuestos orgánicos que poseen o presentan el grupo funcional hidroxilo o oxidrilo que está enlazado al átomo de carbono que únicamente tiene enlaces simples. Dicho átomo de carbono ya tiene la hibridación sp3. Ese es un alcohol, repito. ¿Qué son alcoholes? Son compuestos orgánicos, donde el grupo funcional hidroxilo o oxidrilo está enlazado al átomo de carbono que tiene solamente enlaces simples. Entonces, dicho carbono tiene la hibridación sp3. Es un alcohol. La fórmula general, ya sabes, R es un radical, se une al grupo H. Cuando el alumno ve estos puntitos, esto se refiere que estos son electrones libres, ¿no? Ejemplos. ¿Cómo reconocer si es un alcohol o no es un alcohol? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo reconocemos, ¿no? Si es un alcohol o no es un alcohol? Ya está. El primero, ¿no? El primero. Observas que el radical oxidrilo se está enlazando a este carbono que tiene enlaces simples. Por lo tanto, esto sí es un alcohol, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Observemos, ¿no? Muy bien. Observemos el siguiente ejemplo. El radical oxidrilo, observa, se está enlazando a un átomo de carbono que tiene enlaces simples. Por lo tanto, esto sí es un alcohol. El radical oxidrilo se está enlazando a un átomo de carbono que tiene enlaces simples. Esto es un alcohol. Mira un alumno, profesor, pero hay triple enlace. Sí, hablamos que este es un alcohol insaturado. Recuerda que el alcohol lo reconoces por el grupo funcional, que se llama hidroxilo, o sea, el OH. Pero este radical hidroxilo debe estar enlazado a un carbono con enlaces simples.
Por ejemplo, este radical oxidrilo se está enlazando a un carbono que ya tiene enlace doble. Entonces, como tengo enlace doble, esto no es alcohol. Sin embargo, por ejemplo, este radical oxidrilo, ¿no? Este radical oxidrilo se enlaza a un carbono que tiene enlaces simples. Por lo tanto, esto sí es un alcohol. ¿Tú recuerdas cómo se llama este compuesto? ¿Recuerdas? ¿Alguien puede mencionarme? Benceno. ¿Alguien? Benceno. Y recuerda que el benceno tiene 3 enlaces dobles alternos o conjugados. Este radical oxidrilo, este radical se está enlazando, pero al carbono que tiene enlaces simples. Por lo tanto, esto sí es un alcohol. Ahora, si en el carbono, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Vamos suponiendo, ¿no? Vamos suponiendo que en el mismo carbono hay 2 radicales oxidrilos. Mira, en el mismo carbono hay 2 radicales oxidrilos. Esto ya no es alcohol porque es inestable. En el mismo carbono debe haber solamente un radical oxidrilo. Si hay 2, ya no es un alcohol. ¿Me entendió por favor ahí? Pueden copiar los ejemplos. No, él le hablaba de ponerle un disco sólido. No, hablaba de colocarle un disco sólido. Bien, ¿copiaron por favor? ¿Puedo borrar? Hablen. Sí, profe.
Bien, observamos entonces ahí, por favor. Vamos a observar la nomenclatura en la función de alcoholes. Hay dos tipos de nomenclaturas. El sistema común o funcional también que se conoce, y la nomenclatura IUPAC o la sistemática, ¿no? La nomenclatura común o sistemática solamente se va a emplear o se utiliza para los alcoholes de menor masa molecular, Es que estaríamos hablando para los 5 primeros o 6 primeros nada más. ¿Cómo lo vas a nombrar? La palabra alcohol, le agregas el nombre del sustituyente, o sea que pues hablamos del metil, etil, propil, butil, pentil, y la terminación sería ico, ¿no? Diríamos, por ejemplo, si es metil, diríamos metílico. Si es etil, etílico. Si es propil, propílico. Si es butil, butílico. Si es pentil, pentílico. Entonces, la otra es la nomenclatura IUPAC o sistemática. Entonces, el nombre de hidrocarburo más la terminación ol. La más importante, la que se va a emplear, es el sistema IUPAC o el sistema sistemático. Cuando te digo nombre de hidrocarburo, recuerda tú los hidrocarburos en alcanos, el compuesto con un carbono, usted decía metano, con 2 etano, con 3 propano, con 4 butano, con 5 pentano, con 6 hexano, y así vas. Entonces, como estás en alcoholes, tú le vas a agregar la terminación ol. Si usted me dice que un carbono metano, dirías metanol. Con 2 carbonos, dirías etano, dirías etanol. Con 3 carbonos, propano, usted menciona propanol. Con 4 carbonos, butano, usted diría butanol. Con 5 carbonos, dirías pentano, pentanol. Con 6 carbonos, hexano, hexanol. Con 7 carbonos, hectano, dirías hectanol. Con 8 carbonos, octano, mencionaría usted octanol. Con 9 carbonos, nonano, menciona usted nonanol. Con 10 carbonos, decano, mencionaría usted decanol. Con 11 carbonos, un decano, menciona usted un decanol. Con 12, dodecano, dodecanol. Entonces, repito, con un carbono, metanol, con 2 etanol, con 3 propanol, con 4 butanol, con 5 pentanol, con 6 hexanol, y así va sucesivamente. Le agrega la terminación ol. Y antes de separarte les he dado 2 ejemplos, ¿no? Les he dado 2 ejemplos prácticos, ¿no? Les he dado 2 ejemplos prácticos que usted tiene que aprendérselo, ¿no? Con un carbono, ¿no? Con un carbono, ¿no? Con un carbono. Esto en IUPAC, en el sistema IUPAC, ¿no? En el sistema IUPAC dice nombre del hidrocarburo. Como hay un carbono, entonces esto se llama metano, metano, o sea, metán. ¿Qué le agregas? El sufijo ol, usted dice metanol. En el sistema común, ¿no? O funcional, ¿qué va primero? La palabra alcohol. Entonces usted coloca alcohol, alcohol, y como este es un metil, y usted dice alcohol metílico, alcohol metílico. ¿Con qué nombre se le conoce? Ahí está un separata, ¿no? Se le conoce como esto, como alcohol de madera o espíritu de madera, que es tóxico, no es tóxico, es combustible, ¿no? Esto daña el nervio óptico e incluso causa hasta la muerte. Luego te da otro ejemplo, también te da otro ejemplo, ¿no? Te da otro ejemplo, ¿no? Te da otro ejemplo. En el sistema IUPAC, ¿no? Como hay 2 carbonos, esto se dice etano, etano. Como es un alcohol, usted dice etanol. En el sistema común, siempre va la palabra alcohol, alcohol. Como este es un radical de 2 carbonos, entonces se dice etil, alcohol etílico, alcohol etílico. También se le conoce esto como espíritu de vino, ¿no? También se le conoce a esto como alcohol, ¿no? Como alcohol de grano. Colócale esa palabra, alcohol de grano. Cuando te hablen de alcohol de grano, te están hablando del alcohol etílico o el etanol,
no sé qué se emplea en las bebidas alcohólicas. Entonces, el metanol, alcohol metílico, nombre común o el nombre comercial es espíritu de madera o alcohol de madera. El etanol, alcohol etílico, se le conoce esto como espíritu de vino o alcohol de grano. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, copien esto para hacer un par de ejemplos, a ver. ¿Por qué esto está en su separata ya? Copien esta parte para hacer un par de ejemplos. Esto puedo borrar, hablen, esta parte. ¿Cómo? No sé. ¿Borra la parte, jóvenes? Avisen. Borra la parte. A ver, alguien que me... Sí. Ok. Hablando, por favor, ¿ya? Profesor, eso está en la hoja, ¿no? Muy bien. Observen ahora. Los alcoholes, a partir de 3 carbonos, ya se empieza a numerar la cadena. A partir de 3 carbonos, ya se empieza a numerar la cadena. En IUPA se dice, primero, que se encuentra o se busca la cadena más larga, obvio que es la horizontal aquí. 2, que vas a empezar a enumerar por el extremo que esté más cercano o más próximo al radical oxidrilo. Entonces yo observo que por la derecha tengo 1 y 2, está en el carbono. Por la izquierda también 1 y 2. O sea, te da lo mismo empezar por cualquiera de los dos extremos. Entonces digo 1, 2 y 3. Entonces, como no hay sustituyentes, vas a ubicar al grupo oxidrilo que tiene el carbono 2, colocas 2 guión. Como hay 3 carbonos, es un alcano, es propano, y usted me dice propanol. Este es el 2-propanol. Ya está, el 2-propanol. Que también usted lo puede llamar, ¿no? Con la nomenclatura del 93, el propan. Propan guión 2-ol. Ya está, la otra nomenclatura. Ahora,
En el sistema común, ya va la palabra alcohol. Va la palabra alcohol. Ah, alcohol. ¿Tú recuerdas bien este prefijo, este alcohol? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo se llama esto? ¿Recuerdas, por favor? ¿Alguien que Propil. se acuerde? A ver, ¿alguien? Isopropil. Isopropil. Claro, el iso. Muy bien. Este es el alcohol isopropílico. El isopropílico, porque es un alcohol, termina en ico. La otra cadena, ya observa que la cadena es ramificaciones. Ramificaciones. Observa el radical oxidrilo, ¿no? Este es el que te va a guiar. ¿Por qué extremo está más cercano? Derecho, 1, 2, 3, 4. Izquierdo, 1, 2 y 3. Está más cercano por el lado izquierdo. 3, 4, 5 y 6. Ya sabes que esto se llama, ¿cómo se llama este radical? Si recuerdas, metil, Metil. y esto Metil. también se llama metil. Ubicamos entonces ahora los radicales en el carbono 2, 4. Como hay 2, dice el prefijo dimetil. Ahora guión. Ubicas en el grupo hidroxilo, el OH, está en el carbono 3, colocas 3. Como hay 6 carbonos y ves que es un alcano por enlaces simples, se dice hexanol. Hexanol. Ahora, también puedes nombrarlo 2,4 dimetil. Dimetil. Colocas el prefijo guión 3 ol. Cualquiera de las dos nomenclaturas es válida. Puedes copiar, por favor. Por este ejemplo, ¿se lo das cuenta?
¿Puedo borrar el ejemplo que está en la parte inferior? ¿Puedo borrar, por favor, esta parte? Muy bien. Hablemos ahora de los tipos de alcoholes. Los alcoholes se van a clasificar en monoles y polioles. En monoles y polioles, según el número de radicales oxidrilos o de grupos funcionales hidroxilos en la cadena carbonada. Hablemos de los monoles. ¿Qué es un monol? Un monol, hay un prefijo, dice uno. O sea, el monol es cuando tienen un solo grupo funcional hidroxilo. Tienen un solo grupo funcional. Al haber los monoles, se pueden clasificar como alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Se pueden clasificar como primarios, secundarios y terciarios. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer alcoholes primarios. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo el siguiente. Mírenme, observa este ejemplo. La cadena es lineal, tiene solamente enlaces simples. Observa el radical oxidrilo, se enlaza al carbono que presenta enlaces simples. Entonces es un alcohol. Y se empieza a enumerar por cercano al radical oxidrilo, que este sería 1, este es 2, 3 y 4. Te decía que a partir de 3 carbonos ya enumera la cadena. Ubico la posición del radical oxidrilo, tengo el carbono 1, coloco 1, guión, como hay 4, usted dice butanol. O también puede decir usted bután, guión 1 ol también. En el sistema común, recuerda que en el común o funcional siempre va la palabra alcohol y colocas N. ¿Qué significa N, profesor? Significa normal. Como hay 4, se dice butílico, el alcohol butílico normal. Otro ejemplo, ¿de acuerdo? Otro ejemplo. ¿Cuánto quedan? Muy bien. Ahí está el otro ejemplo. Observa, el radical oxidrilo está por el lado derecho. ¿Qué empiezas? 1, 2 y 3. Entonces, en el sistema IUPAC, ya sabe usted que este es un radical. Y esto se conoce con el nombre de metil. Entonces, usted me menciona 2-metil. Ubicas el oxidrilo, está el carbono 1. Como hay 3 carbonos, usted dice propanol, porque es propano. En el común, en el sistema común, la palabra va primero alcohol. Y vuelvo a repetirte, toda esta estructura que usted observa, ¿cómo se llama esto? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas?
¿Qué nombre recibe todo Isopropil. esto? Isopropil. A ver, un joven o señorita. Isopropil. ISO, Isopropil. es ISO, correcto, ISO. Pero hay 4, ¿ve? 1, 2, 3, 4. Es el isobutílico. Es el isobutílico. Es un alcohol primario. Mira los alcoholes primarios. Siempre ves CH2 o H. De ahí que su fórmula general, ¿no? De ahí que su fórmula, ¿no? Su fórmula, ¿no? Su fórmula general hace lo siguiente usted para no confundirse. Todo esto es un radical. Colocas R, guión, carbono, ¿ve? Hay 2 hidrógenos, uno arriba, otro abajo, y el radical oxidrilo. Esto es la fórmula general de un alcohol primario. Vas a ver una R. Bien, jóvenes, hasta aquí nos quedamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Por favor.